Kim Ji-won nunca construyó su fama pidiéndole al mundo que se acercara. La construyó quedándose quieta y dejando que la distancia hiciera el trabajo. En una industria que a menudo recompensa el carisma ruidoso, la sobreexposición emocional y el encanto fácil de leer al instante, Kim Ji-won se movió de otra manera. Parecía demasiado serena para perseguir la atención, demasiado contenida para suplicar afecto y demasiado elegante para explicarse más de lo necesario. Eso fue lo primero que la gente notó. No el caos, no la calidez, no una vulnerabilidad evidente. Notaron el control, notaron el rostro, la postura, la quietud y la extraña forma en que podía hacer que el silencio pareciera caro. Con el tiempo, esa quietud se convirtió en su imagen. No era simplemente vista como hermosa, era vista como intocable. El tipo de actriz que podía hacer que hasta la suavidad pareciera protegida y hasta la emoción pareciera filtrada a través del vidrio. Esa imagen le dio poder, pero también creó el primer malentendido en el centro de su historia. Porque cuando una mujer es admirada demasiado tiempo por parecer tranquila, pulida y difícil de alcanzar, la gente empieza a confundir el misterio con el vacío. Dejan de preguntarse qué está ocultando y comienzan a asumir que no hay nada allí. Ella se vuelve menos una persona que una silueta, menos una intérprete que un estado de ánimo, menos una mujer que una idea sobre la que otros proyectan cosas desde una distancia segura. Y esa ilusión moldearía todo lo que vino después. Ahí es donde empieza la verdadera tensión en la historia de Kim Ji-won. Su carga nunca fue un escándalo ruidoso ni una caída espectacular. Fue algo más silencioso y en muchos sentidos más injusto, la carga de ser malinterpretada. Las mismas cualidades que la hacían magnética también la hacían fácil de reducir. La distancia se convirtió en frialdad, la contención se convirtió en planitud. El control dio paso a la falsa idea de que era solo un rostro bonito, solo un aura, solo una mujer cuya belleza llegaba antes que su profundidad. Y eso es lo que hace que sus mejores interpretaciones resulten tan importantes, vistas en retrospectiva. No se limitan a demostrar que Kim Ji-won sabe actuar, exponen lo equivocada que siempre estuvo la lectura superficial. Porque detrás del rostro que parecía demasiado perfecto para quebrarse, nunca hubo vacío. Había presión, soledad, rabia contenida, ternura enterrada tan hondo que casi parecía indiferencia. Así que la verdadera historia de Kim Ji-won no es solo la de cómo una actriz hermosa se hizo famosa, es la de cómo una mujer que parecía un muro pasó años revelando que ese muro nunca estuvo ahí para mantener la emoción fuera, estaba ahí para impedir que se derramara por todas partes. Antes de que Kim Ji-won se convirtiera en la clase de actriz que la gente describía como elegante, distante o difícil de leer, era solo una chica joven creciendo mucho antes de que la cámara le enseñara al público cómo verla. Y eso importa, porque la imagen que más tarde la definiría siempre pareció tan completa que casi borró la posibilidad de que alguna vez hubiera sido una persona común. Pero ninguna actriz comienza como una imagen terminada. Empieza siendo alguien que todavía se está convirtiendo en sí misma mientras el mundo comienza a decidir qué partes de ella quiere conservar. En el caso de Kim Ji-won, ese proceso temprano estuvo marcado por algo simple y peligroso. Tenía el tipo de rostro que la cámara nota de inmediato. Antes de que el público supiera qué clase de intérprete podía llegar a ser, la industria ya entendía el poder de su apariencia. Tenía estructura, porte y una presencia visual que podía imponerse antes incluso de que hablara. Para una mujer joven que entra en el entretenimiento, ese tipo de reconocimiento abre puertas rápidamente, pero también crea la primera trampa. Porque una vez que la belleza se convierte en el primer lenguaje que la gente usa para explicarte, todo lo demás tiene que luchar más para ser visto. Así fue como Kim Ji-won entró en la industria, primero a través de la visibilidad y después a través de la interpretación. Atrajo atención temprana mediante comerciales y reconocimiento visual antes de pasar gradualmente a la actuación, lo que significa que el público la encontró primero como imagen antes de encontrarla plenamente como actriz. Ese comienzo moldeó la forma en que sería leída durante años. A la cámara le gustó de inmediato, pero la pregunta más profunda era si la gente alguna vez miraría más allá de aquello que a la cámara le gustó primero. Los primeros papeles la ayudaron a entrar en el encuadre, pero también reforzaron el mismo patrón. Era el rostro que la gente recordaba antes de estar lista para nombrar el peso emocional que había detrás. Y ahí fue donde se plantó la semilla de la carga que vendría después.
Kim Ji-won no entró en la industria cargando con escándalo, inestabilidad o caos. Entró cargando con una carga más silenciosa, ser visualmente demasiado completa, demasiado pronto. La industria hizo lo que a menudo hace con mujeres así, convirtió la belleza en presentación y luego convirtió esa presentación en expectativa. Mucho antes de que tuviera la oportunidad de demostrar cuánto conflicto, tristeza o fuerza podía contener en pantalla, el público ya estaba aprendiendo a verla a través del lente estrecho del pulido. Ese fue el primer regalo que le dio su carrera, y el primer muro que construyó a su alrededor. Durante un tiempo, Kim Ji-won existió en ese espacio frustrante entre el reconocimiento y la llegada definitiva. La gente la notaba, recordaba su rostro y entendía que poseía una presencia más fuerte que la de muchas actrices a su alrededor, pero la presencia por sí sola no es lo mismo que la posición. En los primeros años todavía se movía por la industria como alguien admirada más por la impresión que causaba que por el dominio que ejercía. Podía estar dentro de una escena y dejar huella, pero la escena todavía no le pertenecía del todo. Eso empezó a cambiar cuando los papeles correctos por fin se encontraron con la imagen que llevaba años cargando. Con Descendants of the Sun, 2016, y el papel de Jun Myung-ju, Kim Ji-won dejó de sentirse como una hermosa actriz de reparto que el público recordaba por casualidad y empezó a sentirse como una mujer cuya gravedad emocional no podía ignorarse. El papel importó porque afiló todo lo que la gente ya había percibido en ella: control, inteligencia, temple y la capacidad de hacer que la contención pareciera cargada en vez de vacía. No necesitaba alzar la voz para dominar la atención. Podía hacer que la compostura pareciera peligrosa, que el deseo pareciera disciplinado y que la tristeza pareciera costosa. Ese fue el primer cambio real de escala. El público ya no solo se fijaba en Kim Ji-won, empezaba a esperarla. Y una vez que la expectativa entra en la ecuación, una actriz deja de ser incidental para el éxito y empieza a convertirse en parte de lo que la gente viene a buscar desde el principio. Ese es el momento en que el reconocimiento se convierte en valor y el valor se convierte en impulso. Kim Ji-won siempre había parecido alguien a quien la cámara recordaría. Ahora estaba empezando a parecer alguien a quien el público también recordaría. Luego llegó la transformación más decisiva, el punto en que Kim Ji-won no solo intensificó su imagen, sino que la expandió. Fight for My Way, 2017, y el papel de Choi Ae-ra fueron cruciales porque permitieron al público ver algo más cálido, más ruidoso, más divertido y más emocionalmente inmediato que la fría elegancia que habían empezado a atribuirle. Eso importó porque demostró que su distancia nunca había sido una limitación de talento, solo había sido el marco en el que la gente insistía en colocarla. Como Choi Ae-ra era vívida, impulsiva, desordenada y viva de una forma que acercaba al público. Pero la ironía de su ascenso es que cada papel que la liberaba también apretaba más el mito que se construía a su alrededor. Cuanto más memorable se volvía, más empezaba el público a convertirla en un tipo, la mujer hermosa y serena con una fuerza oculta debajo. Ese mito se profundizó aún más después con papeles como Jeon Mi-jong en My Liberation Notes, 2022, y Hong Hae-in en Queen of Tears, 2024, donde la quietud se convirtió en presión emocional y la belleza en una superficie tensada sobre el dolor. Para entonces, Kim Ji-won ya no solo estaba ascendiendo, se estaba convirtiendo en una de esas actrices cuya imagen lleva su propia atmósfera antes incluso de que la escena comience. Pero todo mito tiene un costo. Cuanto más fuerte se hacía su imagen, más fácil resultaba para la gente confundir consistencia con limitación. Su ascenso le dio estatus, memoria y autoridad. También construyó la expectativa de que siempre seguiría siendo el mismo tipo de mujer en pantalla, incluso cuando sus mejores trabajos ya estaban demostrando silenciosamente lo contrario. La presión en la historia de Kim Ji-won nunca fue lo bastante ruidosa como para anunciarse como un escándalo, y justamente por eso era más fácil pasarla por alto y más difícil escapar de ella. No era la clase de estrella cuyo nombre arrastraba el caos detrás. No construyó su carrera sobre la volatilidad, la confesión, ni ese tipo de desorden público que da a la audiencia algo obvio a lo que reaccionar. En cambio, su carga venía de algo mucho más sutil,
ser vista con demasiada claridad en la superficie y con muy poca claridad por debajo. Cuanto más se asociaba a Kim Ji-won con la elegancia, la contención y la distancia emocional, más empezaban esas cualidades a endurecerse como una lectura pública de quién era. Lo que antes parecía misterio corría el riesgo de convertirse en limitación. Lo que antes parecía control corría el riesgo de ser confundido con falta de profundidad. Y eso es peligroso para cualquier actriz, porque una vez que el público cree entender tu rango desde fuera, deja de mirar con atención lo que estás haciendo dentro de la interpretación. En un entorno así, la presión no consiste en sobrevivir a un mal momento, consiste en sobrevivir a la repetición. Papel tras papel, expresión tras expresión, se te exige demostrar que la quietud no es vacío, que el silencio no es ausencia, que ser difícil de leer no significa que no haya nada que leer. Para Kim Ji-won, ese pudo haber sido el verdadero muro cerrándose a su alrededor. Tenía el tipo de rostro que invita a la proyección, y la industria a menudo hace algo cruel con mujeres así, las reduce a la imagen que primero las volvió memorables. Lo hermoso se vuelve frío, lo controlado se vuelve estrecho, lo elegante se vuelve emocionalmente inalcanzable. Y una vez que esas etiquetas se pegan a una mujer durante suficiente tiempo, empiezan a seguirla a cada papel, por mucho que ella esté haciendo para socavarlas desde dentro. Eso es lo que hace que su arco sea tan distinto de una subida y caída impulsada por el escándalo. El peligro nunca fue la destrucción, el peligro fue la reducción, no ser derribada en público, sino ser simplificada en silencio hasta que el público olvidara cuánta fuerza, tensión, dolor y hambre podían existir bajo esa superficie controlada. Por eso el punto de inflexión más profundo en la historia de Kim Ji-won resulta tan satisfactorio. Sus mejores interpretaciones no crearon un yo nuevo de la nada, expusieron el fracaso de la vieja lectura. My Liberation Notes, 2022, fue uno de los ejemplos más claros, porque Jeon Mi-jong no interpretaba el dolor a gritos, lo cargaba como peso. El silencio, la vacilación, el entumecimiento, el agotamiento. Todo aquello que antes algunos podrían haber descartado como vacío, se reveló, en cambio, como presión sostenida con tanta fuerza que había cambiado el ritmo de todo su cuerpo. Luego, Queen of Tears, 2024, llevó esa revelación al pleno centro de la vista pública con Hong Hae-in, un personaje que parecía casi clínicamente compuesto por fuera, mientras se desmoronaba por dentro. Ese papel importó porque tomó la misma imagen con la que Kim Ji-won había estado asociada durante tanto tiempo: belleza, distancia, refinamiento, control emocional, y la convirtió en el recipiente perfecto para la tragedia. De pronto, el muro que la gente creía entender se convirtió en la prueba de cuánto sentimiento había quedado atrapado detrás todo el tiempo, y ese es el verdadero centro emocional de su historia. Kim Ji-won no tuvo que reinventarse abandonando la quietud. Ganó al demostrar cuánto puede contener la quietud. No superó la mala lectura volviéndose más ruidosa, más caótica o más obvia. La superó dejando que el público experimentara por fin toda la fuerza de aquello que había confundido con vacío. Por eso su historia cala tan hondo. La presión nunca consistió en volverse más dramática de lo que realmente era. Consistía en resistir el tiempo suficiente para que el mundo entendiera que la calma nunca había sido ausencia de emoción. Era emoción bajo disciplina, dolor bajo estructura y vulnerabilidad obligada a vivir dentro de la gracia. Al final, la carga de la imagen de Kim Ji-won no fue que la hiciera poderosa, fue que al mundo le tomó demasiado tiempo entender qué estaba ocultando ese poder. Y, sin embargo, lo que hace que la historia de Kim Ji-won resulte tan satisfactoria al final es que no escapó de su imagen destruyéndola. La profundizó. Eso es lo que hace que su presencia actual se sienta tan distinta de la mujer que la gente creyó entender al principio. Sigue siendo elegante, sigue siendo serena, sigue cargando esa misma quietud inalcanzable que antes la hacía parecer fría desde la distancia. Pero ahora esa quietud significa otra cosa. Ya no se siente como un muro levantado para mantener a la gente afuera, se siente como peso, como experiencia, como disciplina. Se siente como una mujer que ha aprendido a sostener la emoción con tanta precisión que no necesita derramarla por todas partes para volverla devastadora. Por eso, Kim Ji-won ocupa ahora una posición tan rara. No se reinventó mediante el ruido, el exceso o alguna ruptura dramática con el pasado. Se mantuvo cerca de la misma imagen esencial e hizo que el público comprendiera que la había estado leyendo de manera demasiado superficial todo el tiempo.
Papeles como Jeon Mi-jung en My Liberation Notes y Hong Hae-in en Queen of Tears no funcionaron porque abandonaran su vieja aura. Funcionaron porque revelaron el dolor, el silencio, el agotamiento, el anhelo y la presión que esa aura siempre había sido capaz de contener. La mujer que el público admiraba por distante se volvió aún más poderosa cuando esa distancia empezó a sentirse herida en vez de decorativa. Y esa es la verdadera transformación. Kim Ji-won no se volvió fascinante convirtiéndose en alguien nuevo. Se volvió inolvidable al mostrar cuánto más siempre había existido debajo de la versión de ella que la gente creía conocer. Por eso su legado se siente más inquietante que triunfal. Kim Ji-won no es la historia de una estrella que tuvo que sobrevivir a un escándalo y reconstruirse desde la ruina. Es la historia de una mujer que tuvo que sobrevivir a la simplificación. Tuvo que seguir adelante mientras el mundo seguía intentando convertirla en un contorno, la hermosa, la elegante, la fría, la serena, y luego, lentamente, papel a papel, obligó a que ese contorno se agrietara. Demostró que lo que parecía distancia emocional podía convertirse en uno de los interiores más ricos de la pantalla. Demostró que la contención podía golpear con más fuerza que el caos. Demostró que el silencio, en las manos correctas, podía ser más fuerte que un derrumbe. Eso es lo que la vuelve tan fascinante ahora. No solo que sea famosa, hermosa o exitosa, sino que transformó aquello mismo que alguna vez la limitó en la fuente de su mayor fortaleza. Al final, la historia de Kim Ji-won no trata de la caída de una reina de hielo ni del colapso de una imagen pulida. Trata de una revelación, de una mujer que pasó años siendo admirada por la superficie, solo para emerger como alguien cuyo poder más profundo estaba oculto precisamente ahí. Y quizá ese sea el final más hermoso posible para alguien como ella, no que dejara de ser difícil de alcanzar, sino que el mundo por fin entendiera que dentro de esa distancia siempre hubo un dolor humano.